trabajar hoy el libro de Ezequiel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, continuamos nuestro estudio. Vamos como siempre a leer la introducción de nuestro libro de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda. Ezequiel, otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, es el autor de este libro que lleva su nombre. Ezequiel fue conducido por Nabucodonosor a Babilonia juntamente con el rey Jeconías. Allí vivía entre los cautivos en Tel Aviv, junto al río Quebar. Cuando el año quinto de su cautiverio, Dios, por medio de una visión admirable, le eligió para ser profeta. Desde entonces, por espacio de más de 20 años, no cesó de exhortar, consolar y mover a penitencia a los judíos, con sus vaticinios, predicciones y acciones simbólicas. Su estilo como escritor es muy distinto del de Jeremías e Isaías. Sus visiones respecto al futuro eran mucho más grandes y completas. Empleó por lo menos 100 veces en sus escritos la expresión hijo de hombre que Dios le dio. Solo a otro profeta del Antiguo Testamento se le designa así, Daniel. Cristo se aplicó a sí mismo este título 86 veces. Ezequiel es un profeta muy interesante, ahora lo vamos a ver. Contenido doctrinal. Son características de Ezequiel las visiones que describe con los más menudos detalles y con abundantes símbolos. Por ejemplo, la parábola del fuego en el bosque del sur. Solo Daniel y el Apocalipsis tienen un simbolismo tan complicado. San Jerónimo llama a la última parte de este libro Océano de las Escrituras y Laberinto de los Misterios de Dios. La distribución es simplificado en la pizarra, las tres partes: predicciones sobre Jerusalén, predicciones sobre las naciones y predicciones sobre la restauración. Les decía desde el principio que lo que más vamos a leer son los primeros 25 capítulos y vamos a leer muy poco de las predicciones a las naciones y de la restauración del templo. Muy bien, entonces empezamos ya con la introducción de nuestra Biblia latinoamericana. Vivió y profetizó en el exilio, y si bien anunció un futuro prometedor para su pueblo arruinado, lo hizo después de haber denunciado durante años las falsas esperanzas a las que se aferraban sus compañeros. Lo vimos con Jeremías, había mucho profeta falso que les daba falsas esperanzas. Y entonces ellos tuvieron que luchar también con los profetas falsos y las profecías que no venían de Dios. Dios mismo le ha impuesto largos ayunos y pruebas, además de la humillación de pertenecer a grupos marginales, porque fue deportado también él en el exilio. En una ciudad segura de sí misma, está hablando de Babilonia, mientras que el segundo Isaías parece contemplar la tropa de los exiliados desde la altura que le inspiran sus grandes perspectivas. Ezequiel comparte la vida de un suburbio escuálido donde se enfrenta cada día a las miradas escépticas u hostiles de los exiliados. Y si nosotros nos ponemos en la piel de su audiencia, creo que también nos sería muy difícil aceptar lo que Ezequiel, las profecías de Ezequiel. Ezequiel es sacerdote y Dios sale a su encuentro cuando tenía 30 años. Hay archivos que dicen que el día que cumplió 30 años fue llamado. Era el día en que estaba llamado a iniciar su sacerdocio y fue llamado para iniciar la profecía. La edad legal para comenzar su servicio en el templo.
Como Jeremías, Ezequiel será a la vez sacerdote y profeta, lo que nos invita a no oponer demasiado estas dos funciones complementarias. El ministerio sacerdote no se agota en el templo. El sacerdote enseña, juzga y precisa la aplicación de las leyes. El profeta, por su parte, es un carismático capaz de discernir a través de sueños, visiones y signos diversos la palabra más actual de Dios. Es un llamado especial el saber discernir lo que Dios les va mandando que anuncien al pueblo. La predicación de Ezequiel se ha conservado mejor que la de otros profetas bíblicos, ya que se desarrolló en una comunidad viva, cuya condición de exiliada en una ciudad próspera ha protegido las enseñanzas del profeta. Él hablaba a ancianos, de los que la mayoría debían ser conocidos suyos, preocupándose de darles una formación adecuada. Sin lugar a duda, los primeros que regresaron del exilio habían tomado su enseñanza como regla de vida y no tenían razón alguna para revisarla. Vamos a ver durante la lectura cómo Dios acompaña a los exiliados. Entonces también Ezequiel les acompaña, les instruye, les da a conocer la palabra de Dios, las profecías de Dios, y el pueblo pues persevera en su fe. Hay periodos de la historia en que todo parece derrumbarse y solo se ve a la muerte campeando por doquier. Es, sin embargo, en estos momentos en los que Dios alumbra una nueva etapa de su plano, siempre invisible. Jeremías se ha convertido en la gran figura del profeta perseguido. Ezequiel, en cambio, no tiene brillo ni belleza, y a veces desearíamos que fuera un poco menos excesivo y grosero. Pero eso no puede disimular la fuerza que lo anima. El Espíritu lo llenó, igual que a Elías, de un amor celoso al Dios no reconocido. También los grandes temas de este libro, la grandeza, la santidad, la eternidad de Dios es uno de los grandes temas de este libro. Luego también el fundamento moral en el cumplimiento de la ley, y aquí también se introduce la responsabilidad personal. Y por supuesto la esperanza de la salvación. Son los tres grandes temas del libro. Vamos a comenzar ya la lectura. El capítulo 1, 2 y 3 los vamos a leer completos. Así nos hacemos un buen panorama de la lectura. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándose entre los desterrados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes, el año 5 de la deportación del rey Joaquín, la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orilla del río Quebar. Ezequiel ve la gloria de Yahvé. Aquí vamos a recordarnos de los 4 evangelistas. Capítulo 1, versículo 4. Yahvé puso su mano sobre mí. Yo miré, un viento huracanado venía del norte. Vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y el centro era como un metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos. Tenían la misma forma, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, sus piernas eran rectas, con pezuñas como las del buey, brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados, tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas con otras. Al andar, no se volvían a ningún lado, iban derecho, siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león, y su cara izquierda, cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. De estas visiones y de las que leímos en el Apocalipsis es que se les atribuye a los 4 evangelistas. Mateo la cara de hombre, Marcos la cara de león, Lucas la cara de toro y Juan la cara de águila. Y cuando leímos cada uno de los evangelios,
Dimos la razón de por qué se les asigna esa cara a cada uno de ellos. Continuamos, sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con las de sus compañeros y 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho siguiendo una de sus caras. Iban hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar no se daban vuelta. Voy a leer acá las explicaciones a pie de página para que tengamos más fresco lo que hemos leído y comprendamos mejor lo que vamos a seguir leyendo. A pie de página 1.1. El libro comienza con 2 instrucciones distintas. Nadie sabe a qué corresponde el año 30 del primer versículo. Tal vez a un error de un copista. Les mencioné al principio que algunos expertos se lo atribuyen a que cumplió 30 años ese día que fue llamado. El año 5 de Joaquín nos lleva al año 594 a.C. Yahvé puso su mano sobre mí. Ezequiel es llevado en éxtasis, como dejando el cuerpo. Su espíritu se encuentra con Dios misteriosamente, recibe su misión y es transformado en otro hombre. El viento huracanado venía del norte. Ezequiel fue abrumado por fuertes imágenes que acompañan las palabras de Yahvé. La visión del carro de Yahvé se encontrará de nuevo en el capítulo 10, en que vemos a Yahvé dejando su templo de Jerusalén para ir a Babilonia a vivir en medio de los desterrados. Voy al párrafo final. Por eso, precisamente Yahvé enseña a Ezequiel que no por tener en Jerusalén lugar de culto, está menos presente en la lejana Babilonia. Yahvé sigue a su pueblo y habita con él. Había 4 seres vivos, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. La visión da a entender la grandeza de Dios por medio de imágenes de ese tiempo. En los palacios de Caldea se veían estatuas grandiosas de seres fantásticos llamados querubines, en que se mezclaban los rasgos de lo que es más fuerte en la naturaleza: el hombre, el águila, el león y el toro. Aquí pasan a ser seres vivos, impetuosos, que rodean y protegen el misterio de Dios. Las ruedas entrecruzadas que van en todas las direcciones indican la acción de Dios a través de todo el universo. En ellas se juntan los ojos que ven todo y la movilidad que no conoce descanso. El apóstol Juan usará a su manera estas imágenes en el Apocalipsis. Una como plataforma de cristal resplandeciente, el arco iris, el fuego en que está sumergido el ser divino, él y la bóveda de cristal que soporta el trono, también hablan del misterio de Dios. Un ser que tenía una apariencia humana y llegado a lo más íntimo de Dios, la última imagen será una apariencia de hombre, porque todo el poder de Dios viene de su ser misterioso y personal, a cuya imagen fue hecha el hombre. Continuamos con la lectura. 1.13. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres. El fuego iluminaba y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como el relámpago. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centelleaban como piedras preciosas y las 4 tenían la misma forma. Cada rueda era doble, parecía como 2 ruedas entrecruzadas, y de ese modo podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que dar vuelta. Tenían una llanta muy grande y de aspecto aterrador, porque las 4 tenían ojos por todo alrededor. Cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos. Cuando los seres se elevaban desde la tierra, las ruedas también se elevaban. Los seres iban a donde el espíritu quería y las ruedas también iban allá, porque el espíritu que estaba en los seres estaba también en las ruedas. Cuando ellos avanzaban, éstas avanzaban. Cuando se detenían éstas. Cuando se elevaba desde la tierra, las ruedas igual se elevaban, porque el espíritu del ser estaba también en cada una de las ruedas.
Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Bajo la plataforma sus alas se erguían paralelas unas a otras. Oí entonces el ruido de sus alas, como el ruido de aguas caudalosas, como la voz del Dios Todopoderoso. Cuando caminaban se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Un ruido se oía desde la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono. Y en esta forma de trono a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior. Lo vi como rodeado de metal incandescente. De la cintura para arriba y de la cintura para abajo era un fuego que proyectaba luz. La luz que lo rodeaba tenía un aspecto del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era una imagen de la gloria de Yahvé. Cuando lo vi, me tiré de bruces al suelo. Oí entonces una voz que me habló. Continuemos, capítulo 12. Me dijo: hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice: hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que le digas: esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Miré, hacia mí se tendió una mano que sostenía un rollo de libro. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito al revés y al derecho, y solo eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos. ¿Se fijan bien que el capítulo 2 está en letras más chiquitas? Sí. Eso significa que han sido introducidos posteriormente. Acuérdense cuando vimos que había habido una época yavista, una época eloísta, una época deuteronómica. Entonces en esa época se introdujeron textos a todos los libros del Antiguo Testamento y están en letra más pequeña para que los diferenciemos. Continuamos, capítulo 3, 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con ese rollo que te doy. Lo comí pues y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua te sería difícil, sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es débil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque no quiere escucharme. Todos tienen cabeza dura y el corazón obstinado. Por eso he vuelto tu cara tan dura como la de ellos, y tu frente tan dura como la de ellos. Haré de tu frente un diamante más duro que la roca. No les temerás, no tendrás miedo de ellos, porque son solo una raza de rebeldes. Voy a leer las explicaciones para que nos vaya siendo más comprensible. 3.1 a pie de página. Come este libro. La visión del libro describe en forma simbólica el llamado de Yahvé, dando a Ezequiel su misión.
tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Esto se parece a lo expresado por otros profetas. Cuando Yahvé envía a Isaías, lo advierte que el pueblo no se convertirá. En el caso de Ezequiel hay más optimismo. El enviado a los rebeldes debe hacerse más firme y tenaz que ellos para romper la coraza de su duro corazón. De hecho, Ezequiel no cesará de discernir, pelear, argumentar. Pablo también dirá que el que evangeliza debe enseñar a tiempo y destiempo, sin desalentarse nunca. Nunca se nos había ocurrido pedirle cara dura a Dios, ¿verdad? Sí, hay que pedirle cara dura, porque así te respondan lo que te respondan, tú siempre sigues anunciando la palabra de Dios. No es que no te quieran escuchar a ti, es que no le quieren escuchar a Él, que es aún más doloroso. Llena tu estómago con este libro que te doy. El profeta no es un loro que repite palabras venidas del cielo. Ha recibido una visión global de los acontecimientos, la comprensión del sentido de la historia. En él habita un furor que es el mismo de Yahvé contra el pecado. El último párrafo a pie de página. Isaías, Jeremías, Ezequiel y después los discípulos de Jesús conocen el mismo conflicto. La palabra de Dios no es paz, sino espada para quienes la quieren servir. No dicen lo que la gente desearía oír, ni tampoco se dejan impresionar por los clamores de los cobardes y de los cómodos que suplican. Los dejan vivir a su gusto. Los dejen vivir a su gusto. El creyente verdadero acepta ponerse de parte de Dios, perder la seguridad que uno tiene cuando se siente de acuerdo con los demás y luchar a veces solo contra corriente. Lo más cómodo es estar de acuerdo con todo el entorno. Eso es lo más cómodo. Y lo más difícil es luchar contra corriente de todo el entorno. Me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón, escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Luego anda, vuélvete donde los desterrados, donde la gente de tu pueblo. Les hablarás y les dirás: así habla Yahvé, ¿te escuchen o no? Entonces el Espíritu me levantó mientras oía detrás de mí una formidable aclamación. Bendita sea la gloria de Yahvé en todo lugar. Oí el batir de las alas de los seres unas con otras. Oí también el ruido de las ruedas. Todo era un enorme estruendo. El Espíritu me había levantado, me había arrebatado. Quedé lleno de amargura, con el Espíritu afiebrado, porque la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Cuando llegué a Tel Aviv, donde estaban los desterrados a orillas del río Quebar, permanecí 7 días como atontado en medio de ellos. Te he puesto como centinela. 3:16. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé: hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado: vas a morir, y tú no se lo adviertes, sino hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Voy a leer las explicaciones a pie de página. 3:16. El relato de la vocación de Ezequiel que leímos en 3 del 1 al 15 tiene su continuación en el 3:22, pero aquí se interpuso un párrafo que expresa uno de los grandes temas de la predicación de Ezequiel. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Bien es cierto que a los oyentes de Ezequiel se les viene encima la catástrofe que prepararon con sus errores, pero no es una razón para desesperar. Aunque uno solo se diera cuenta de su maldad, sus esfuerzos no se perderían, sino que le darían vida, por lo menos a él mismo. En el párrafo penúltimo, ese malvado morirá, pero a ti te pediré cuentas de su sangre.
responsabilidad del que ha recibido de Dios la lucidez. La recibió para salvar a otros y no puede callarse. Tenemos que siempre tener conciencia de esto. Cuando recibimos lucidez de Dios, tiene que ver un poco con el don de lenguas. Tenemos que hablar, no podemos callarnos, siempre con caridad cristiana, con educación, con respeto, pero ni debemos ni podemos callarnos. 3:19. En cambio, si lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad, a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Es uno de los párrafos que yo todavía reflexiono. ¿Por qué se le quitan las buenas obras cuando hace malas? Porque no se quedan las buenas obras en su cuenta. Lo que cuando hace malas obras, cuando el bueno hace malas obras, pierde las buenas obras, porque pierde el cielo. Aquí estamos entendiendo en la vida espiritual. Si de repente era buenísimo y por alguna razón te perviertes y caes en pecado, pues ya no puedes ir al cielo aunque hayas hecho millones de buenas obras. Continuamos. 3:22. La mano de Yahvé se puso sobre mí y me dijo: levántate, dirígete al valle, allí te hablaré. Me levanto entonces y me dirijo al valle. Veo allí la gloria de Yahvé. Estaba allí tal como había visto la gloria a orillas del río Quebar. Inmediatamente me echo de bruces al suelo. El Espíritu entra en mí y me hace ponerme de pie sobre mis piernas y me habla y me dice: anda, enciérrate en tu casa. Mira, hijo de hombre, cómo te ponen cuerdas y te atan. Ya no podrás salir para conversar con ellos. Hago que tu lengua se pegue a tu paladar. Estás mudo y dejas de reprocharlos porque son una raza de rebeldes. Pero más tarde te hablaré, te abriré la boca y les dirás: esto dice Yahvé. Yahvé, que escuche el que quiera escuchar, y el que no quiere, que no escuche, puesto que es una raza de rebeldes. Bueno, ahora vamos a ir al 5, del 1 al 4. Toma después una lámina cortante, hijo de hombre, afilada como navaja de barbero, y pásatela por la cabeza y por la barba. Enseguida toma una balanza y reparte los pelos que te hayas cortado. Quemarás 1/3 en medio de la ciudad sitiada. Tomarás otro tercio que irás golpeando con la espada alrededor de la ciudad, y tirarás al viento el último tercio. Yo accionaré la espada detrás de ellos. Apartarás algunos que esconderás en los pliegues de tu mano. También tomarás unos cuantos de estos para echarlos al fuego y quemarlos. Entonces dirás a toda la casa de Israel: esto dice Yahvé. Ustedes tienen allá a Jerusalén. Lo puse en medio de las naciones, quedando los países extranjeros en las orillas. Pero en su maldad rechazó mis mandamientos más que las otras naciones, y mis leyes más que los países que lo rodean. Esa gente rechazó mis mandamientos y no caminó según las leyes. 11. Lo juro por mi vida, dice Yahvé, puesto que tú ensuciaste mi santuario con todas tus inmundicias y horrores, yo por mi parte te arrasaré. No te miraré con piedad, seré sin misericordia. 1/3 de tus habitantes morirá de peste. Cuando él se corta 1/3 del cabello, se quema 1/3 del cabello. Esta es la enseñanza que quiere dar, que 1/3 de los habitantes morirá de peste. Otro tercio será consumido por el hambre dentro de sus muros. Otro tercio será muerto a espada en todo tu alrededor. Dispersaré a los demás a los 4 vientos y accionaré la espada contra ellos. Y aquí empieza una serie de actos extraños que Dios le manda hacer a Ezequiel.
7:5-9. Esto dice Yahvé: ya llega la desgracia, una desgracia única. Es el fin, se acerca el fin, se muestra aquí y acullá. Es tu turno, habitante del país. Llegó el momento, se acerca el día, no faltará, no tardará. Voy a hacer que mi cólera se derrame sobre ti. Se descargará mi cólera sobre ti y te juzgaré según tu conducta. Haré que pagues todos tus crímenes. Mi ojo no te perdonará. Seré inclemente. Haré que pagues tu conducta y me recordaré de tus crímenes. Entonces sabrán que yo, Yahvé, soy quien castiga. Vamos a continuar 7:15. La espada aguarda al que sale afuera. El que está en el campo morirá a espada. El que está en la ciudad será presa del hambre y de la peste. Los que escapan vagarán por la montaña como palomas asustadas. Todos morirán a causa de su pecado. No hay que confiarnos mucho, que sí nos espera un juicio de todas nuestras acciones. 8:1. El año sexto, el día quinto del sexto mes, estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados frente a mí. Entonces la mano de Yahvé se posó sobre mí. Mira, era una forma humana por debajo de la cintura, no era más que fuego, y de la cintura para arriba era como un metal incandescente. Extendió lo que podía ser una mano y me agarró por los cabellos. Inmediatamente el Espíritu me levantó entre el cielo y la tierra. Me llevó a Jerusalén en una visión divina hasta la entrada de la puerta que mira al norte, allí donde está el ídolo que provoca los celos del Señor. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal como la había yo visto en una visión en el valle. Me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré al norte y ese ídolo que provoca sus celos estaba allí al norte de la entrada del altar. Me dijo: hijo de hombre, has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario, pero verás algo peor aún. Le deja ver todo. Cuando vimos los reyes, vimos que algunos de los reyes habían introducido ídolos en el propio altar, en el propio templo de Dios. Entonces, en esta visión, Ezequiel ve todas las faltas, los errores, los pecados que se habían cometido dentro del templo, dentro de la propia casa de Dios. Continuamos 10:1. En ese momento vi que en la plataforma, por encima de los querubines, había una piedra de zafiro en forma de trono. Desde allí dijo al hombre vestido de lino: pasa por debajo de las ruedas y toma entre tus manos carbones que dispersarás por la ciudad. El hombre fue allá y yo lo observaba. Mientras se deslizaba, los querubines estaban de pie al lado sur y la nube cubría el patio interior. La gloria de Yahvé se elevó por encima del querubín en dirección a la puerta del templo. La nube cubría la casa y todo el patio quedó inundado del resplandor de la gloria de Yahvé. Continuamos en el versículo 18. 10:18. La gloria de Yahvé salió de la casa y se detuvo encima de los querubines. Ante mi vista, los querubines abrieron sus alas y para elevarse desde la tierra, y salieron acompañados por las ruedas. Se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo de Yahvé, con la gloria del Dios de Israel que descansaba sobre ellos. Aquí Dios le deja ver a Ezequiel cómo sale del templo inmediatamente antes de que el templo sea quemado, cuando lo incendió Nabucodonosor antes de llevarse a los desterrados. Capítulo 11, del 13 al 25. Mientras estaba profetizando, murió Peltía, hijo de Bananías. Caí entonces con el rostro en tierra y me puse a gritar con fuerte voz: ¡ay, Yahvé! ¿Quieres destruir todo lo que queda de Israel? Yahvé me dirigió entonces estas palabras: hijo de hombre, bien sabes lo que los habitantes de Jerusalén dicen de tus hermanos, de tus vecinos, de todos los desterrados,
que se queden allá lejos de Yahvé, pues nosotros hemos heredado esta tierra. Por eso les vas a decir esta palabra de parte de Yahvé. Sí, los envié lejos entre las naciones, los dispersé en esos países, pero yo soy para ellos un santuario en esos países a donde se fueron. Y a los desterrados les dices, los juntaré dentro de esos pueblos, los reuniré de esos países donde han sido dispersados y les devolveré la tierra de Israel. Entrarán allí nuevamente y arrancarán todos los horrores, todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que tienen su corazón apegado a sus inmundicias y a sus errores, les costará cara su conducta. Palabra de Yahvé. No puede ser más claro. No puede ser más clara esta lectura. Continuamos 12, del 1 al 26. Capítulo 12, 1. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, tú vives en medio de rebeldes, que tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír y no oyen. Realmente son una banda de rebeldes. Prepara pues, hijo de hombre, tu equipaje de exiliado en pleno día, y ante ellos, a lo mejor así reconocen que son una banda de rebeldes. De día y a su vista arreglarás tus asuntos, como lo hace un exiliado, y saldrás al atardecer como parten los exiliados. Harás en presencia de ellos un hoyo en la muralla por donde saldrás. Te echarás tu bulto a la espalda y saldrás en presencia de ellos en la oscuridad. Además, te taparás la cara para que no veas la tierra. Todo esto que te mando hacer será una señal para la casa de Israel. Ejecuté pues la orden que había recibido. Arreglé durante el día mi equipaje de exiliado. Y al atardecer hice con mi mano un hoyo en la muralla. Luego salí de noche en presencia de ellos, después de haberme echado mi fardo al hombro. A la mañana siguiente me fue dirigida otra palabra de Yahvé. Hijo de hombre, esa gente de Israel, esa banda de rebeldes, ¿no te preguntaron por lo que hacías? Pues bien, así le dirás de parte de Yahvé. Esto es una profecía que se refiere a Jerusalén y a todos los israelitas que allí moran. Yo soy para ustedes una señal. A ustedes les pasará lo que he hecho. Irán deportados al exilio. Su príncipe que está entre ustedes se echará su bulto a la espalda en la oscuridad y saldrá por el boquete que habrán hecho para que salga. Llevará la cara tapada y no verá. Pero extenderé mi red a su paso y caerá en ella. Lo llevaré a Babilonia, al país de los caldeos, pero no verá esa tierra y ahí morirá. De verdad que son muy, muy detalladas las visiones de Ezequiel. Vamos hasta el capítulo 16, versículo 59, la parte final del capítulo 16. Esto dice Yahvé: me portaré contigo como tú lo hiciste conmigo. Rompiste la alianza sin pensar más en tu juramento. Sin embargo, me acordaré de mi alianza contigo cuando eras joven y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás entonces de tu conducta y te avergonzarás de ellas cuando recibas a tus hermanas, tanto a las mayores como a las menores, cuando te las entregué como hijas sin renegar en nada de mi alianza contigo, porque mantendré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé. Entonces te acordarás, te sentirás llena de vergüenza y no te atrevas a abrir la boca cuando te perdone todo lo que has hecho. Palabra de Yahvé. Constantemente les está haciendo ver lo que va a suceder, pero también dando esperanza de cómo Dios los va a rescatar. Vamos al capítulo 18, 1 al 14. 18:1. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé.
¿Por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera, a los hijos les temblaron los dientes. Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la vida del padre, y el que peca, ese morirá. Nos está hablando de la responsabilidad personal que tenemos por nuestros actos. Hay una responsabilidad comunitaria, como sociedad, como ciudad, pero también hay una responsabilidad personal, y eso es lo que se está introduciendo acá, la responsabilidad personal por lo que cada uno hace. 18:5. Sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia, no come la carne no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla, no oprime a nadie, devuelve la garantía al que le debía, no comete robos, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo, no presta su dinero con interés, no cobra comisiones, aparta su mano de la justicia, juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo. 18:9. Sigue mis mandamientos, observa mis leyes y actúa en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento que derrama sangre y comete todas esas faltas. Si cometió todos esos crímenes debe morir. Él será responsable de su muerte. Nos hace un listado de faltas que se pueden cometer. El que los comete, ese será el responsable. Si es el padre, y si es el hijo, será el hijo. Pero ya no pagarán los hijos por los padres. Continuaremos. 18, versículo 17. No trata al pobre con violencia, no cobra interés o comisión, observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario, vivirá. Continuamos 18:30. Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Gente de Israel, dice Yahvé, corríjanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de sus injusticias. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vamos al capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 22. Aquí llega la espada de Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, vuélvete a tu derecha, profetiza hacia el bosque, profetiza en contra del bosque del sur. Le dirás al bosque del sur: escucha la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: encenderé en ti un fuego que consumirá todos los árboles verdes o secos. Ese fuego violento no se apagará, y en él arderán todas las personas, desde el sur al norte. Entonces todo mortal entenderá que yo, Yahvé, fui quien lo prendió, porque no se extinguirá. Respondí: ay, Yahvé, dicen que hablo siempre de manera misteriosa. Entonces se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, vuélvete hacia Jerusalén, profetiza en contra del templo, profetiza en contra de la tierra de Israel. A la tierra de Israel le dirás esta palabra de Yahvé: me lanzo contra ti, sacaré mi espada de la vaina y acabaré con el justo y con el malo. Si quiero que desaparezcan de ti tanto el justo como el malvado, para eso sale mi espada de su vaina, para castigar a todo mortal, desde el sur al norte. Y todo mortal sabrá que yo, Yahvé, fui quien sacó la espada de la vaina y no la guardaré más. Ponte a gemir, hijo de hombre, lanza gemidos ante ellos como si tuvieras roto el corazón lleno de tristeza. Y si te dicen: ¿por qué te lamentas tanto?, le responderás: es por una noticia que acaba de llegar. Todos se van a desmoralizar, se les caerán las manos, sus espíritus se perturbarán y sus rodillas temblarán. He aquí que viene, ya está aquí, dice Yahvé.
Me fue dirigida una palabra de Yahvé: hijo de hombre, profetiza, le dirás una palabra de Yahvé: brilla la espada, la afilada, le han sacado punta para la masacre, brilla y lanza destellos. Yahvé la dio para que la hagan relucir y para que la tomen con toda la mano, esa espada afilada, y que brilla, se la entregarán al verdugo. Grita, hijo de hombre, lanza alaridos, porque está destinada a mi pueblo, a todos los jefes de Israel. Serán pasados a espada junto con el pueblo. Golpéate de desesperación, el castigo está decidido, palabra de Yahvé. Y tú, hijo de hombre, profetiza y aplaude con fuerza, que la espada pase 3 veces, la espada que traspasa a sus víctimas, la gran espada que masacra y que pasa por en medio de ellos. Todos se asustarán y muchos morirán, porque en todas las puertas he puesto la espada para la masacre. Lanza destellos, reluce para la masacre. Mata a diestra y siniestra, mata en todas partes. Y yo aplaudiré con fuerza, porque mi cólera habrá quedado satisfecha. Y yo, Yahvé, hablé. Se trata de convertirse y de purificar al pueblo. Vamos a continuar en el capítulo 22, en el versículo 23. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, dile a Jerusalén: eres como una tierra que no ha recibido ni lluvias ni aguaceros en tiempo de lluvia. Los que en ti mandan son como un león rugiente que desgarra su presa. Devoran a la gente, les quitan sus bienes y sus joyas, y por su culpa las viudas son cada vez más numerosas. Tus sacerdotes han menospreciado mi ley y profanado lo que me está consagrado. No han distinguido entre lo que es santo y lo que es profano. No han mostrado la diferencia entre lo puro y lo impuro. Han ignorado mis sábados y entre ellos me he sentido deshonrado. Tus jefes se comportan en el país como lobos que desgarran una presa, que derraman sangre y condenan a muerte a la gente para sacar algún provecho. Durante este tiempo, tus profetas tranquilizan a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen palabra de Yahvé, siendo que Yahvé nada ha dicho. Los propietarios se dedican a la violencia, cometen robos, maltratan al pobre y al indigente y le niegan sus derechos al forastero. He buscado entre ellos un hombre que construyera una muralla y enfrentara conmigo sobre la almena para impedirme que destruya el país, pero no lo he hallado. Entonces he desencadenado mi cólera contra ellos y los he exterminado con el fuego de mi furor y he hecho que recaiga sobre su cabeza su mal comportamiento. Palabra de Yahvé. El 24 vamos a leer desde el 15. Ezequiel no guarda luto por su mujer. Me llegó una palabra de Yahvé: hijo de hombre, te retiraré de un golpe la alegría de tus ojos, pero tú no harás lamentaciones ni llorarás. Suspira en silencio y no guardes luto como se hace por los muertos. Quédate con tu turbante en la cabeza y con tus sandalias en los pies. No tapes tu barba ni comas el pan que te traigan tus vecinos. Por la mañana hablaba al pueblo y por la tarde mi mujer había muerto. Al día siguiente hice como me había ordenado. Entonces el pueblo me dijo: ¿quieres explicarnos por qué actúas así? Le respondí: esta es la palabra de Yahvé que me comunicó. Dirás de mi parte a la casa de Israel: me preparo para profanar mi santuario, del cual están ustedes tan orgullosos, y que es la alegría de sus ojos. También serán muertos los hijos y sus hijas a los que dejaron y en los cuales piensan continuamente. Pero harán como lo hago yo: no se taparán la barba, no comerán el pan que les lleven los vecinos, seguirán con sus turbantes en la cabeza y sus sandalias en los pies. No gemirán ni llorarán, ni se sentirán débiles a causa de sus maldades y se lamentarán entre ustedes. Ezequiel será para ustedes una señal. Todo lo que él profetizó lo harán también ustedes.
y cuando esto suceda sabrán que yo soy Yahvé. No solo a Ezequiel Dios le manda a vivir en carne propia, en primera persona, lo que va a explicar al pueblo. Es una forma didáctica de proclamar la palabra de Dios. Cuando ya la has vivido, la encarnas mejor. Y hemos pasado muchas otras cosas extrañas que Dios le mandó a hacer a Ezequiel y que pues eran difíciles de comprender para el pueblo. Vamos a ir hasta el capítulo 34, que lo vamos a leer todo. Aquí lo que vamos a pasar son las profecías en contra de las naciones. Amón, Moab, Edom, los filisteos, luego la profecía contra Tiro, contra Egipto. Y en el capítulo 33 empieza ya una parte donde Ezequiel anuncia la restauración de Israel. Y hay una larga, recordarán cuando Dios dio todas las indicaciones para el templo que construyó Salomón. Pues aquí también da un largo listado de explicaciones, de medidas que va para que hagan el nuevo templo. Acuérdense que es una profecía, todavía está lejos de llegar a esa construcción. Capítulo 34 lo vamos a leer todo. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza, le dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Hay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas, el resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones. Si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló: me dirijo directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Porque esto dice Yahvé: aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas. Como el pastor que se ocupa de su rebaño el día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad, yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que ramoneen por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que ramoneen en un buen potrero, en las altas montañas de Israel. Descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, palabra de Yahvé. Buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada. Curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Cualquiera sea el grupo que Dios nos haya confiado, la familia, la iglesia, en el trabajo, en cualquier pastoral o voluntariado que hagamos, estas son nuestras obligaciones como líderes: cuidar de las ovejas, no explotar a las ovejas. A veces en nombre de una obra buena
abusamos de los que guiamos. Entonces también hay que tener esta conciencia que como pastores tenemos que cuidar del rebaño que recibimos. 36 en el 22. Un corazón nuevo. Por eso le dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Voy a leer en las explicaciones a pie de página, en el último párrafo. Allí es donde se sitúa la verdadera conversión. Entendemos habitualmente por convertirse, volver a Dios después de haberse alejado de Él. Pero la verdadera conversión es la que se produce en el corazón, es decir, en lo más profundo del hombre, y que renueva enseguida la mentalidad y las actitudes. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa en este capítulo. Vamos a leer, ya casi terminamos, en el capítulo 37, la visión de los huesos secos, que también se interpreta aquí una resurrección de los muertos y del juicio final, la destrucción y la restauración. 37.1. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos secos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Vamos a leer las explicaciones a pie de página. ¿Podrán revivir estos huesos? Esta página anuncia la restauración de Israel, muerto en todos los sentidos de la palabra. Los huesos estaban completamente secos. Los huesos secos y dispersos representan a Israel, desterrado y dispersado. Durante largos años habían creído que Dios manifestaría su gloria al mundo, dándoles prosperidad y liberaciones milagrosas. Pero esos no eran más que sueños humanos. El plan de Dios contemplaba la educación de su pueblo mediante siglos de luchas, de errores y de sufrimientos. Los mismos pueblos, como las personas, no pueden alcanzar su madurez verdadera sin pasar por la muerte de su orgullo y de sus pretensiones. Vamos a pasar todas las indicaciones del nuevo Israel, todas las instrucciones para el nuevo culto, y nos vamos a quedar en el capítulo 47. Vamos a leer del 1 al 12. El torrente que brota del templo. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo.
El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a la rodilla. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido, se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie, sino a nado. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de hombre? Después de esto me hizo pasear por la orilla. Cuando regreso al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles a ambos lados del torrente. Me dijo: esta agua corre hacia la región este, desciende hacia la Arabá y desemboca en el Mar Muerto, para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que mueva por donde pase el torrente se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante, bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. Los pescadores se instalarán en sus orillas, desde En-Gedi hasta En-Elayim. Allí echarán sus redes. Los pescados serán muy numerosos, de las mismas especies que hay en el gran mar. Los pantanos y las lagunas, en cambio, serán insalubres, quedarán como salinas. En las márgenes del torrente, desde el principio al fin, crecerá toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará. Tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas le servirán de remedio. Vamos a leer para terminar las explicaciones a pie de página 47.1. Es notable esta visión del río que va fertilizando las tierras a partir del lugar donde Dios está presente. El Dios invisible se manifiesta por la vida, se comunica a los hombres. El Espíritu Santo, figurado por el río de agua viva, hace reflorecer en el mundo todos los gérmenes de vida. El río se dirige hacia el mar salado o muerto. Esta es una figura de la sanación que Dios comunica al mundo. Esterilizado por sus pecados, se alimentarán con sus frutas y sus hojas servirán de remedio. El libro termina en el capítulo 48, donde hay otra instrucción de cómo se repartirán las tribus. Así que nosotros terminamos aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.